Hola mis queridas desobedientes, bienvenidas a este canal. Yo soy Julia y voy a sustituir durante unos días a la doctora Elena. Hoy traigo una historia tan sorprendente y aterradora que no parece real, pero que sí lo es. Imaginad un pequeño y tranquilo pueblo en la Hungría de los años 20, un lugar llamado Negerev, un pueblo como cualquier otro de la época, apartado del bullicio de las grandes ciudades, con sus propias tradiciones y una vida que transcurría al ritmo de las estaciones. Sin embargo, algo extraño estaba sucediendo. Poco a poco, el nombre de Negerev comenzó a aparecer en periódicos internacionales, no por su belleza ni por algún invento revolucionario, sino por una serie de sucesos que nadie lograba explicar del todo. El 14 de diciembre de 1929, el diario estadounidense The New York Times hacía una reseña de una noticia que estaba causando un gran estupor. La reseña era corta, pero el relato tenía muchos detalles. Entre 1911 y 1929, varias mujeres de la localidad Negerev, situada a 130 kilómetros al sur de Budapest, habrían envenenado a más de 50 hombres. ¿Por qué lo habían hecho? Era un misterio que se cocinaba a fuego lento en el corazón de una comunidad cerrada y aparentemente normal. Para entender esta historia, tenemos que retroceder hasta el año 1911. Fue entonces cuando una mujer llamada Zsuzsanna Fazekas llegó a Negerev. No era una residente más, era partera y, según decían, poseía conocimientos poco comunes para la región, en un tiempo y un lugar donde los médicos eran escasos y los recursos limitados. Zsuzsanna se convirtió en una figura indispensable. Las mujeres del pueblo acudían a ella no solo para dar a luz, sino también en busca de consejos, remedios y apoyo para los problemas del día a día. Rápidamente, su influencia creció, consolidándose como una de las personas más respetadas y consultadas de la comunidad. Su palabra tenía peso, y sus soluciones eran vistas casi como sentencias. Con el paso de los años, a medida que avanzaba la década de 1920, algunos observadores externos comenzaron a notar que algo no encajaba en Negerev. Ciertos patrones empezaron a repetirse en la vida del pueblo. Al revisar los registros locales, se descubrían situaciones que, aunque parecían aisladas al principio, juntas formaban un mosaico inquietante. Había una frecuencia inusual en ciertos acontecimientos que despertaba preguntas. Pero nadie dentro de la comunidad hablaba abiertamente de ello. Era un secreto a voces, un murmullo que flotaba en el aire, pero que nadie se atrevía a pronunciar. Este patrón llamó la atención de las autoridades, que decidieron investigar qué estaba pasando realmente en ese pueblo tan peculiar. La investigación oficial comenzó en 1929. Las autoridades llegaron a Negerev con la intención de desentrañar el misterio que lo envolvía. Empezaron a recopilar información, a hablar con los habitantes y a indagar en la dinámica social del pueblo. Varias mujeres de la comunidad fueron interrogadas y compartieron detalles sobre su vida cotidiana, las estrictas tradiciones familiares y las difíciles decisiones que debían tomar en una época de grandes limitaciones económicas y sociales. La vida en el campo era dura, y las familias luchaban por sobrevivir con lo poco que tenían. Pero además, los testimonios de las mujeres del pueblo revelaron profundas y dolorosas historias de abusos, maltratos y violaciones por parte de los hombres. Cada testimonio añadía una nueva capa de complejidad al caso, pintando un cuadro de una sociedad con sus propias reglas no escritas. Pero cuando las autoridades quisieron hablar con la pieza central del rompecabezas, se encontraron con un obstáculo inesperado. La partera ya no estaba disponible para dar su versión de los hechos. Cuando vio acercarse a los policías, comprendió que todo había terminado para ella. Para cuando llegaron a la casa, ya había tomado un poco de su propio veneno. Aunque la partera no era la única culpable, la investigación nunca llegó a conclusiones claras y definitivas. Lo que quedó fue un mar de preguntas sin respuesta y una serie de teorías que intentaban explicar lo inexplicable. Algunos sugirieron que todo se debía a antiguas costumbres y creencias paganas que habían sobrevivido en esa región aislada. Otros apuntaban a la forma en que las familias organizaban sus responsabilidades y su patrimonio, tomando medidas extremas para mantener el control de sus tierras y bienes. Una tercera teoría, quizás la más simple, atribuía todo a la desesperación causada por la vida difícil en las zonas rurales de la Hungría de entreguerras.
El sometimiento, la opresión y el abuso dentro de las estructuras familiares podrían haber llevado a las mujeres a desarrollar sus propios y oscuros mecanismos de supervivencia. Ninguna de estas teorías pudo ser confirmada plenamente, y el caso de Negerev se convirtió en una leyenda. Lo más curioso es que Negerev no fue un caso único. En pueblos cercanos se observaron circunstancias similares, patrones que recordaban a lo que sucedía en Negerev, aunque a menor escala. Sin embargo, al igual que en el caso principal, nunca se pudo establecer una explicación definitiva. Parecía como si una extraña dinámica social se hubiera extendido por la región. Una especie de fenómeno cultural del que hoy solo nos quedan fragmentos de información y muchas conjeturas. Los historiadores y sociólogos que han estudiado estos eventos ven en Negerev un fascinante ejemplo de cómo las comunidades pequeñas y aisladas pueden desarrollar sus propias lógicas internas, a menudo incomprensibles para el mundo exterior. Estas dinámicas, nacidas de la necesidad, la tradición y el aislamiento, pueden llevar a comportamientos que desafían nuestra comprensión moderna de la moral y la justicia. Hoy en día, el caso de Negerev sigue siendo uno de los misterios más comentados de la historia de Hungría. No se recuerda por grandes batallas ni por eventos espectaculares, sino por la inquietante cantidad de interrogantes que dejó flotando en el tiempo. Es un enigma histórico que nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la vida rural a principios del siglo XX. Nos obliga a preguntarnos sobre la naturaleza humana cuando se ve sometida a presiones extremas, y sobre cómo los pequeños detalles de la vida cotidiana, las conversaciones en voz baja y los secretos compartidos, pueden tejer una historia mucho más oscura y profunda de lo que parece a simple vista. El misterio de Negerev no es solo una historia sobre un pueblo, es una ventana a un mundo perdido y a las decisiones inimaginables que las mujeres tomaron para sobrevivir. Este relato nos recuerda que la historia no siempre está escrita en grandes titulares, sino también en los silencios de pequeñas comunidades. Negerev es un testimonio de cómo un lugar, aparentemente pacífico, puede albergar secretos profundos y dinámicas sociales que desafían nuestra imaginación. La ausencia de respuestas definitivas es, quizás, lo que hace que esta historia siga fascinándonos un siglo después. Nos deja pensando en todas esas historias no contadas, que yacen enterradas en el pasado, esperando a que alguien las descubra. Un campesino afirmó, en la década de 1950, que las mujeres de Negerev habían estado asesinando a sus hombres desde tiempos inmemoriales y también que, tras los envenenamientos, el comportamiento de los hombres con sus esposas mejoró notablemente, pero este terrible suceso no es el primero de este tipo que se conoce. En un próximo video os contaré uno muy similar que ocurrió mucho antes en otro lugar de la vieja Europa. ¿Y vosotras, qué opináis? ¿Eran estas mujeres frías, asesinas sin sentimientos, o solo actuaron en defensa propia? Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de uno de los misterios más extraños de Europa. Si te gustan este tipo de historias, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima aventura.